Noticias presenta el siguiente programa con el patrocinio de Supertiendas y Droguerías Olímpica. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí en Caracas tenemos como invitado especial al expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien nos ha dispensado esta atención. Señor presidente, en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista con nosotros de la Televisión de Colombia. Y quisiéramos conocer cómo va su proceso. ¿En qué momento usted podrá abandonar su apartamento, que es prácticamente su apartamento cárcel, para poder dedicarse a las actividades públicas a las cuales nos tiene tan acostumbrados? Yo quisiera saber cómo está mi situación. Contra mí se ha desatado en estos últimos 4 años una persecución sañuda, ¿no? Se pretende mi linchamiento moral y político. Ya se me hizo un juicio, me condenaron a 2 años, fracasaron en el juicio porque me condenaron sin delito. Todo lo que dijeron es que yo había ayudado a lograr la democratización de Centroamérica y que había enviado una misión policial a proteger a Violeta Chamorro durante su toma de posesión. Eso es todas las acusaciones que han habido contra mí. Bueno, pero también se habla de una malversación de fondos, de unas cuentas en Puerto Caimán. ¿Pero qué le ha definido la Corte con respecto a eso? Todo eso es absolutamente falso. Cuando comenzó esto, que comenzó en 1993, yo le ofrecí al Contralor y al Fiscal de la República entregarle los poderes que quisieran para que averiguaran en cualquier banco del mundo si yo tenía fondos, si yo tenía cuentas. Detrás de todo este proceso judicial, ¿hay un aspecto político de mantener a Carlos Andrés encerrado en una jaula? De acuerdo. Y en eso está pues comprometido el propio presidente Caldera. Ahora, ¿cómo ve el proceso democrático? Bueno, yo estoy por obligación y por manera de ser, siendo un hombre optimista. Pero la situación venezolana actual no le deja a uno dónde poner las manos para sostener el optimismo. La situación es dramática, avanzamos hacia el caos. Nuestro pueblo vive en una inconsciencia inverosímil que lo ha llevado a una ceguera insólita. Aquí en este proceso electoral no se está buscando al más capaz, al que ofrezca mejores soluciones, sino lo que se busca es un vengador, alguien que venga a resarcirnos a los venezolanos de los males que nos ha infligido este gobierno o los partidos políticos. Aquí hay una actitud antipartido muy peligrosa, porque bien sabemos, con todos los defectos que queramos señalarle a los partidos políticos, que la democracia no puede vivir sin partido. Y aquí hay un rechazo absoluto. Y cuando uso la palabra absoluta, lo uso en su exacto sentido. Nadie quiere, el 90% de los venezolanos dicen que no quieren saber nada de ningún partido político. O sea, la gente no va a votar por Chávez, sino que va a ser un voto de castigo contra los partidos políticos. Va a votar contra los partidos y va a votar por un vengador, alguien que venga a resarcirnos de los daños tan tremendos que este gobierno le ha causado al país. Presidente, pero usted habla de este gobierno. Nosotros estamos escuchando a los venezolanos quejarse desde hace mucho tiempo. Bueno, todos los países se quejan y se quejan toda la vida, pero son quejas relativas. Pero en una situación como la actual, donde la institucionalidad de Venezuela ha colapsado totalmente. Presidente, ¿y usted cómo dejó Venezuela? ¿Por qué usted le achaca tantos males al presidente Caldera? Yo dije que el país en un programa de reformas estábamos creciendo al 8% interanual. 8% era el crecimiento del país. El desempleo lo habíamos bajado del 12% a menos del 6%. Habíamos puesto en marcha el Pacto Andino. Colombia se estaba convirtiendo en el primer comprador de venezolano de los productos no tradicionales. Es decir, se estaba abriendo al país una nueva perspectiva de crecimiento y de bienestar. Y de allí para acá vino el hundimiento del país. El presidente Caldera llegó con un discurso anti-Pérez, negar todo lo que decía Pérez. ¿Y por qué le fue tan bien con ese discurso anti-Pérez? No le fue bien, le fue muy mal. Bueno, ganó las elecciones. Perdón, pero ganó las elecciones porque el país seguía pensando
en la posibilidad de una vuelta al pasado, de que pudiera seguir la política paternalista, la política de controles. Pero los 2 años de gobierno Caldera, este país está hundido, y por esas avatares del destino le llega a su lado un hombre que proviene de la extrema izquierda, Teodoro Pekov, y lo hace volver a mis políticas. Y entonces hubo un pequeño renacimiento, pero fue una cosa completamente circunstancial, en primer lugar porque él no cree en eso, y en segundo lugar porque era tarde, porque ya se le habían hecho muchos daños a la economía y a la sociedad venezolana. A propósito de la economía, al igual que en casi todos los países de América Latina, uno de los grandes problemas sigue siendo el desempleo. En Colombia estamos en el 14% según las últimas estadísticas del DANE. En Venezuela ya estamos casi que en el 15%, de acuerdo a cifras oficiales. Pero hay estadísticas que no son oficiales